Hola, Hola Guadalupe, ¿cómo estás? hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 17 de la Bitácora Antropológica, Peritaje Sociocultural, con Guadalupe Mercado. Charlamos con Guadalupe, una colega antropóloga que buena parte de su vida laboral ha trabajado como perito. Forma parte de estas experiencias que hemos venido platicando en el libro, Trayectorias antropológicas desde los saberes periféricos. Y bueno, en este caso, pues Guadalupe nos cuenta, digamos, cómo se van construyendo los contextos que permiten tener un juicio, digamos, una valoración sobre un hecho que aconteció y que implica pues la búsqueda de la justicia, la construcción de elementos socioculturales que permitan saber el por qué, en qué contexto, cómo se realizó ese hecho, digamos, transgresor de la ley. Eh, es una charla muy simpática, platicamos de una manera muy suelta, digamos, con la compañera. Eh, Ella pues explica con detalle qué es la antropología física, la antropología social, la antropología cultural y nos adentra a este terreno pues de los peritajes. Y bueno, las ventajas que tiene que la justicia tenga estos elementos socioculturales para determinar si hay o no un delito que perseguir. Mi nombre es Aid Vázquez, ella es Guadalupe Mercado y esta es la Bitácora Antropológica en su episodio 17. Mi nombre Escucha. es Guadalupe Mercado Montoya. Soy antropóloga social, egresada de la UAM Iztapalapa, generación 90-94. Después de haber egresado de la UAM, ingresé a la Fiscalía General de la República, antes PGR, Procuraduría General de la República, y ahí estuve trabajando durante 19 años. Tengo una maestría en especializada en antropología forense. Me he dedicado pues prácticamente al campo de la antropología forense. Mi formación ha sido básicamente en, en derechos humanos, perspectiva de género y con todo este quehacer antropológico pues básicamente hacia el peritaje antropológico sociocultural me he enfocado. De los últimos 4 años a la fecha he trabajado como perito independiente, elaborando justamente estos dictámenes, peritajes en antropología sociocultural. Entonces, estamos aquí a la orden para presentar hoy el libro que me complacen mucho, trayectorias antropológicas desde los saberes periféricos, experiencias laborales. Esta es la segunda, pues el segundo tomo, el primero igual con el mismo título, pero se basaba más que nada en autobiografías. Somos alumnos egresados que nos juntamos para realizar este libro y pues bueno, aquí estamos para charlar En sobre él. Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, 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 antropólogo indecente. Guadalupe, bienvenida a la Bitácora. Qué gusto poder platicar contigo y poder sobre tu experiencia y sobre el libro que de alguna forma también forma parte, digamos, de tu narrativa sobre tu experiencia laboral y tu experiencia profesional. Bienvenida, Guadalupe. Qué gusto. Gracias, Aid. ¿Qué tal? Buenos días. Pues agradezco la invitación más que nada y pues aquí estamos a la orden. Gracias. Oye, ¿qué distingue a los estudios estos forenses socioculturales? O sea, ¿qué diferente es a otro tipo de análisis forense que no sea este? Pues mira.
Dentro del campo de la antropología forense como tal, están tres áreas. Bueno, sabemos que tiene más áreas, pero enfocado a lo forense, pues podemos decir que las más conocidas son la antropología física, que se basa principalmente en la identificación de cadáveres, restos humanos, para obtener perfil biológico. ¿Qué es el perfil biológico? Pues más que nada es estimar la edad, el sexo, determinar el sexo, em, la talla, identificar fracturas, antemortem, postmortem. Es decir, vamos a obtener un perfil de los restos para saber quién era esa persona y pues obviamente llegar a una identificación. Eso es por una parte. Hay la parte de la arqueología forense que se va a dedicar principalmente a la búsqueda y localización de fosas clandestinas. Entonces, una vez que ya el perito en arqueología ha hecho la búsqueda, el sondeo en los lugares en campo, pues el antropólogo entra ahí para exhumar. Y la antropología social, por su parte, pues am, justamente vamos a hacer peritajes dependiendo de la petición que tengamos o la problemática que esté planteada por el juez o Ministerio Público o alguna otra autoridad. En este caso, se tiene la idea y desde años atrás, décadas, el peritaje antropológico o cultural, como se conoce normalmente, se venía haciendo solamente exclusive a cuestiones indígenas. Estaba relegado para esas cuestiones. Tú sabes que hubo una época en la antropología que todos queríamos conocer al otro, al indígena, ¿no? A los pueblos originarios, en fin. Entonces, todo estaba basado en los pueblos indígenas. Si una persona, por ejemplo, estaba involucrada en algún delito, pues que pedía el Ministerio Público conocer de sus costumbres, de su sistema normativo de esa persona, para saber y tener los elementos para poder saber cómo iba a juzgarlo por ese delito. No sé, por ejemplo, portación de armas si lo encontraban portando un arma, no sé, en su pueblo, y obviamente tenían que saber de qué tipo de armas, pues ya se nos solicitaba para decir, a ver, se le encontró a esta persona portando un arma, dime tú si él es permitida de acuerdo a su normativa, a sus normas sociales en su comunidad, si es permitida o no. Y bueno, ahí ya entraba el antropólogo para explicar todo este contexto, Ah, en donde dice, bueno, sí, es que no es un arma propiamente, a lo mejor es un rifle que lo usa para la caza, si es que se usaba, lo usa como, bueno, en fin, de ahí teníamos el antropólogo social que explicar para qué necesitaba esa área y que obviamente no era de uso exclusivo del ejército, por ejemplo, ¿no? Entonces, o con qué fin lo tenía. Esa era como que la parte más importante que hasta un tiempo el peritaje antropológico se usaba, ¿no? O para cuestiones agrarias, si había algunos litigios con tierras, este, y de ese tipo, más que nada. ok. Después, cuando para el 2002, 2003, no te miento, puedo decir con orgullo que soy una de las primeras antropólogas sociales que empieza a trabajar con la diversificación del peritaje. Ya no solo enfocarnos a estas cuestiones indígenas, sino a otros aspectos. Y empezamos a realizar con prácticas culturales, por ejemplo, que era un caso que lo menciono aquí en el artículo, es cuestiones de brujería, por ejemplo. Empezamos a trabajar con personas víctimas de trata de personas, hacer pues hacer todo un contexto social, familiar de la víctima para saber y conocer las condiciones, si estaba en cuestiones de de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Y qué fue lo que la orilló o qué condiciones la posicionaron en ese lugar para que fuera víctima de un padrote, por ejemplo, ¿no?
empezamos a elaborar, ya desafortunadamente conoces el contexto de México, donde lamentablemente los feminicidios están a la alza. También por ahí en el 2015 más o menos, 2013, nos solicitaron para, por primera vez en México, que fue también un caso muy relevante, el caso de Mariana Lima, para hacer el peritaje antropológico sociocultural, porque pues había habido durante la investigación ciertas pues incongruencias. Entonces, de ahí empezamos a trabajar, se fue difundiendo y ya después empezamos a abordar otras cuestiones, como por ejemplo, violaciones, abuso laboral, sexual, este, cuestiones que tengan que ver como tu condición socioeconómica, por ejemplo, conocer quién era esa persona para que el juez tenga herramientas y decir, bueno, esta persona sí es confiable y entonces podemos, por ejemplo, cambiar las medidas, cautelares, ¿no? Y si podemos llevar el procedimiento detenido, pues como me estás diciendo tú que es una persona confiable de acuerdo a tu investigación, pues entonces a lo mejor llevamos su proceso en libertad, ¿no? Ok, Entonces se ha ido diversificando y pues la antropología es tan vasta que podemos trabajar en cualquier cosa que pues que nos soliciten, ¿no? Y adaptarnos a las circunstancias. me parece que esto que nos contaste es como una especie de contexto de lo que es la antropología, pero no me queda muy claro qué aporta, digamos, a la investigación el peritaje sociocultural. Es decir, ¿por qué recurrir al peritaje sociocultural, habiendo otro tipo de peritajes que eran como más comunes y ahora con esta nueva forma de hacer justicia se incluye al peritaje sociocultural? Es decir, qué ventajas tiene hacer un peritaje sociocultural? No sé si me doy a entender. Sí. Este, sí, bueno, Sí, mira, pues justamente yo considero, nunca me había puesto a reflexionar sobre esa pregunta, pero ahorita que me la haces, yo efectivamente vemos casos, por ejemplo, en donde las autoridades para resolver algún caso de, pues justamente de feminicidio, te voy a poner el ejemplo, se abocan exclusivamente a hacer las investigaciones sobre criminalística, medicina forense, dactiloscopía, no sé, otras cuestiones. Sin embargo, el peritaje antropológico, sociocultural, te va a aportar más elementos de conocer antes qué pasó con la víctima, qué venía pasando, de quién fue su agresor, ¿no? O sus agresores. ok, Ahí te va a dar ese contexto o las herramientas necesarias para decir, bueno, esta persona venía siendo víctima sistemáticamente de violencia física por el marido, por ejemplo, ¿no? ok, ¿Por qué? Porque encontramos estos elementos, que había, que pertenecía a una familia, no sé, sí, con problemas maritales, que había pobreza, que a lo mejor el marido se dedicaba al alcoholismo, drogadicción, este, no sé, muchos elementos que vas a ir reuniendo y que eso te va a ir aportando al juez o a las autoridades que no solamente fue un caso de violencia al momento, ¿no? Sino que hubo otras razones de fondo para llegar al feminicidio. o sea, ubicas, digamos, y creo que de ese rato que como que se me iba el avión era precisamente porque te iba a preguntar esto. Ubicas el hecho en un pasado, ¿no? Cercano, digamos, se le das como un contexto de la situacional de por qué sucedió ahí. Y quería preguntarte, ¿esto es eh, hacia la víctima y el victimario? Es decir, ¿hay un análisis o un peritaje solamente a la víctima o también al victimario? ¿Y cómo se realiza?
con entrevistas, visitan el lugar, se platica con los vecinos. Como cuéntanos eso aparte que a lo mejor tú y yo entendemos como antropólogos sociales, pero que la gente no tiene idea de cómo es el trabajo etnográfico y antropológico para poder concluir que esta persona necesita esto y aquello. O más Claro que bien, sí. esta persona estaba en el contexto este y aquel, pues, ¿no? Sí, como tú lo dices, pues básicamente se hace un análisis de contexto, ¿no? En donde efectivamente ubicamos los hechos en un tiempo y retrocedemos, ¿no? Para ir contando esta cronología de hechos hasta que sucede el evento tan lamentable. Y en este caso, efectivamente, muchos podrían creer que solamente está dirigido a la víctima. No, esta es tanto puede ser como a víctima como a victimarios. Lamentablemente, por cuestiones pues, de los derechos humanos o por cuestiones legales, no, muchas veces el victimario o el probable victimario no permite que se realicen estos peritajes y entonces, pues, se solicita, pero si no acepta, pues tampoco se puede obligar. Entonces, lo ideal sería que se reunieran las dos puntos de vista, tanto de la víctima ya de cualquier delito, como del victimario, ¿no? Oye, ¿crees que Eso es lo ideal. esta cercanía, digamos, esta interpretación o esta conclusión que se tenga sobre un peritaje sobre el victimario, ¿crees que le ayudaría a él? ¿Crees que lo justificaría o crees que lo hundiría más, pues? No, yo creo que siendo objetivos, pues obviamente es para hacer justicia, ¿no? Entonces, pero existen casos que dependiendo de las situaciones y efectivamente es inocente. Por ejemplo, me han solicitado para casos de que últimamente está de moda y no me dejarás mentir que escucha mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, de que se les acusa a los hombres injustamente de haber sido pues victimarios o se han aprovechado de alguna mujer De en el acoso. transporte público, de acoso. Entonces, o de violación incluso, ¿no? Eh, y bueno, se ha hecho la investigación en donde ellos afirman categóricamente de que pues no son culpables y sin embargo, pues se le cree a la víctima, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Ajá. Entonces, hemos visto que entonces ahí ya no hay una digamos, igualdad en cuanto a los géneros o de defensa, porque ya no se le solicita la intervención o la declaración del supuesto acosador. O sea, digamos, Entonces, no se declara, ¿cómo dicen? No es culpable hasta que se le pruebe. Ya es culpable esta, porque lo dijo la chava. exactamente. Entonces, pues con el peritaje antropológico existe la posibilidad de que efectivamente se haga una investigación y si hay otros elementos que pueda comprobar esta persona de que a lo mejor no estuvo en el momento exacto, a lo mejor estaba acompañado de otras personas, a lo mejor, no sé, cualquier otra cuestión que ayude a comprobar de que efectivamente no fue él, pues se hace sobre esas líneas de investigación y peritaje. Y hemos tenido pues bastante éxito, aunque han sido pocas las peritaje. ¿Por qué? Porque también no hay mucha difusión al respecto, ¿no? Pero si se hiciera, pues yo creo que sería un dictamen que lo es, los pocos que se hacen, que yo diría que no son tan pocos, este tienen gran éxito, tanto en cualquier delito. Por ejemplo, para la víctima de feminicidio, de trata de personas, de estos de acoso sexual, han tenido mucho éxito. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la labor del antropólogo es muy importante en el campo de la antropología forense y de la administración de justicia. Y como bien, continuando con la pregunta que me hacías
de qué herramientas o qué es lo que hacemos para hacer este peritaje, pues bueno, si justamente se hace una investigación y en qué consiste. Pues como todos nos basamos principalmente en la entrevista semiestructurada a profundidad, ¿no? Hacemos trabajo de campo si es que el tiempo lo permite y de acuerdo a las condiciones también de la situación, porque también hay lugares a los que Está seamos complicado. honestos, también no podemos entrar, acceder por seguridad propia, ¿no? Entonces, nos basamos en entrevistas con familiares, amigos cercanos, este, nos hacemos allegar de bibliografía y de las documentales que existen del expediente, básicamente. Entonces ya hacemos un análisis de todos estos elementos para llegar a la conclusión dependiendo de planteamiento que se nos haga. ¿Y como en cuánto tiempo tienes para hacer Ese este, peritaje. esa conclusión? Sí, tomar una. Dependiendo, hay ocasiones que se nos han pedido en términos de hasta 4 horas. No manches. Obviamente no es ilógico, ¿no? Dices tú, ¿cómo voy a hacer un peritaje en 4 horas? Es ilógico, ni siquiera la entrevista. Ajá. Entonces, sí tenemos que también estar trabajando con las autoridades, estarle, pues, diciendo de lo que se requiere, lo que se necesita, y pues, sí han entendido y que no solamente es de llegar y hacer una entrevista, ¿no? Sino hacer varias entrevistas, que la gente te tenga confianza y se abra contigo para sacar realmente la información que a ti te sirve. Entonces, normalmente lo ideal es entre 20 30 días que se hace un dictamen, pero si ya es urgente, en 10 días, ¿no? Ajá. Más o menos. Son los tiempos que pone el juzgado, por ejemplo, el término de 10 días para hacer el peritaje normalmente, Oye, pero dependerá también de las circunstancias, ¿no? De las personas que tengas que entrevistar, y del delito también. sí. O sea, hay varias circunstancias que pueden hacer que el dictamen o el peritaje eh, dure más tiempo o menos, dependiendo. Y pues obviamente el trabajo de campo, sí, ¿qué más nos gustaría de llegar a hacer una investigación a profundidad como solemos hacerlo con otras investigaciones? Pero aquí lamentablemente, pues el tiempo eh, es oro aquí, entonces a lo mucho una semana, dependiendo, te digo, de qué dictamen sea, o 3 días en campo, ¿no? 3, 5 días, una semana para hacer trabajo de campo. Y entonces, para entenderlo, digamos, se te pide que hagas un dictamen por parte de la víctima. Y entonces lo ideal sería que hicieras un estudio, un peritaje sobre la víctima y sobre el victimario también. Es decir, los dos, aunque tú no has sido, la petición no haya sido sobre el victimario, como para poder entender el hecho, ¿no? El caso que está aquí en medio, tienes que juntar las dos visiones, ¿no? Las dos versiones del hecho. Entonces tendrías que ir con la familia de la víctima, con la familia del victimario, en el contexto del victimario, en su colonia, digamos, y en la colonia de la víctima para tener una conclusión. ¿Es así? Así es. Y sí lo he hecho, pero pues lamentablemente las circunstancias pues no se presta para todos, ¿no? Que sería lo ideal, pero pues no se puede. O a veces nada más es relacionado con el victimario solamente, o solamente con la víctima o familiares de la víctima, dependiendo de las situaciones. Así es. Oye, ay, se me fue bien feo el avión con respecto a este asunto ahí. Este, qué feo es esto de la Se edad. te fue. Sí, la edad, la edad está muy cabrona. Este, ¿cómo? ¿Cómo llegaste a esto? O sea, ¿qué te llevó digamos, ya nos dijiste que estuviste primero haciendo antropología social y luego, este,
entraste a trabajar a la Procuraduría. ¿Qué fue lo que, digamos, te acercó a esto, te atrapó, te llamó la atención y dijiste, pues yo creo que me voy a dedicar a este asunto porque me parece interesante el asunto de la justicia, no sé qué fue lo que te Sí, atrajo? mira, pues fue una situación nada fácil y en su momento, pues para mí también me costó trabajo aceptarlo. Em, Salgo de la universidad eh, y me encuentro ante un campo donde no hay justamente oportunidades de trabajo para el antropólogo, ¿no? Entonces lo que hago es meterme a la maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Sale la convocatoria, voy, hago el proceso, ya, ingreso a la maestría y estando ahí en la maestría, este, veo por primera vez una convocatoria Pero ¿por que qué la... al INACIPE? O sea, ¿fue por lo que fue casual? O sea, ¿fue la convocatoria que viste o querías, te interesaban Sí, los temas, este... fue casual, de alguna manera, antes de estudiar antropología, yo también tenía el interés por estudiar derecho, conocer de estas cuestiones, y esa convocatoria era abierta, o sea, la maestría se llama Administración de Justicia. ¿No? Y estaba abierta no solamente para abogados, sino para otras áreas, y entre ellas pues incluía antropología. Dije, se me hizo interesante y pues era la oportunidad de conocer un poco de las leyes, ¿no? Te digo, ya estando ahí, veo la convocatoria que emite la Procuraduría General de la República y junto con otros dos compañeros que también estaban en la, en la maestría, también antropólogos, este, pues vemos, oyes, cómo están necesitando antropólogos, ¿no? Se nos hizo extremadamente raro y curioso porque, pues, normalmente no se veía en esos tiempos eh, que, que convocaran para algún trabajo a la antropología. Y desde ahí empezó de alguna manera nuestro trabajo de ir abriendo brecha para las nuevas generaciones que ahorita están. ¿No? Porque yo considero que sí fue nuestra labor muy importante porque había un desconocimiento total de qué era la antropología. Ujú. Entonces, abrieron la convocatoria sin especificar qué área requerían, si antropología física, antropología social, o sea, solamente decía antropología. Y ya cuando estábamos en el proceso, fue que se dieron cuenta que lo que ellos requerían eran antropólogos físicos y no sociales. Mm, Y sí fueron al proceso de selección, llegaron antropólogos físicos, sin embargo, no aprobaron los exámenes, porque hubo, tú sabrás que nos hacen toda una serie de exámenes desde el psicológico, el entorno socioeconómico, el antidoping, el médico, sí. la entrevista y el examen de conocimientos, ¿no? Y de esos antropólogos físicos que fueron, nadie aprobó. Los que aprobamos el examen, pues fuimos tres antropólogos sociales, ¿no? Los más Entonces, pachecos, o sea, sí. exacto. No les hicieron bien el antidoping, oye. Sí, y pues dices tú, bueno, yo no tuve la culpa, ¿no? Y luego, perdón por este lapsus, pero a ver, cuéntanos después qué pasó. Sí, entonces, pues bueno, entramos y ya cuando explicamos esta ¿De qué serie hacían? ¿Qué podían aportar, de qué digamos? hacíamos, nosotros dijeron, no, pues perdón, nos equivocamos, nosotros lo que queríamos era antropólogos físicos, ¿no? Ajá. Pero obviamente ya no podían decirnos gracias, ya no los necesitamos, ¿no? Porque ya había pasado pues cierta temporalidad de que mis compañeros habían dejado, por ejemplo, sus trabajos, en mi caso yo ya había dejado pausada la maestría y así, ¿no? Cuestiones. Entonces, pues nos dicen, pues les proponemos capacitarlos en el área de antropología física.
Pero si ustedes no pasan los exámenes al final con 10, no se quedan. Pero si los pasan, pues ya son peritos. Y pues nosotros fue un reto, ¿no? De decir, va, los hacemos y pues ya después vemos qué pasa. Pues fue un trabajo, un periodo de 6 meses, agotadísimos, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, Mucha presión. de, de que nos estuvieron capacitando. No te miento, dormíamos pocas horas, era de traernos, váyanse aquí, váyanse allá, ahora les toca eso, mucha presión, y leer, y apréndete esto y apréndete el otro. Yo no sabía nada de osteología, o sea, nada. Entonces, desde ahí fue, desde aprender desde cero, ¿no? Y pues obviamente aprendimos lo básico, lo que se requería para hacer nuestro trabajo de la carrera de antropología física. Y ya una vez que nos capacitaron durante 6 meses, nos hicieron nuestro primer examen de decir, a ver, aquí tienen estos restos, ustedes háganme el peritaje, ¿no? Y pues lo hicimos para todos los maestros. Les agradezco mucho. Ahora ya no viven, desafortunadamente, estos maestros, solamente vive uno en la actualidad. Pero a ellos les debo pues gran parte de haber, de estar aquí, de el conocimiento que tengo, ¿no? Y de las experiencias tan gratas y no gratas que tuve, que experimenté. Uno de ellos, en paz descanse, Luis Valencia, nos decía, ustedes no se, no se agachen, ustedes miren hacia adelante, créansela, porque valen por dos, ¿no? O hasta por tres, porque terminamos haciendo el trabajo de antropología física, arqueología y antropología social. Hacíamos todo nosotros, ¿no? Desde cero. Nos íbamos al campo, hacíamos el sondeo, la búsqueda, la prospección, todo, exhumábamos, llegábamos regresábamos y trabajábamos junto con el equipo multidisciplinario para hacer la identificación de los cadáveres, ¿no? O sea, hacíamos todo y aparte dedicarnos a hacer estos trabajos de antropología social. Entonces fue ir abriendo brechas de que al principio, pues, las autoridades nos decían, pero ¿ustedes qué hacen, no? Como para qué me van a servir. Y había ese cierto, Como desprecio. pues, desprecio, sí, y por parte de incluso de la academia, de los antropólogos que se enteraban que estábamos, nos decían que éramos unos usurpadores, ¿no? Porque Eran policías. es- Están con el estábamos en un enemigo. lugar que no nos correspondía, ¿no? Sí. Y nos tiraban mucho hate y hasta la fecha, ¿no? Porque, pues, de alguna manera marcamos un inicio, un antes y un después, ¿no? Fue como que el parteaguas en la antropología física, diré, de que empezamos pues, abrir brechas, las autoridades empezaron a ver nuestro trabajo, empezamos a identificar cadáveres poco a poco, y pues les gustaba, les agradaba lo que hacíamos, ¿no? Y que llegaban a tener buenos resultados. A la par también fue obviamente pues más trabajo ir abriendo campo para haciendo difusión al trabajo de la antropología social, porque no solamente nos estancamos con, te digo, con la antropología física, sino que fuimos haciendo labor de difusión con la antropología social, ¿no? Y fue así que poco a poco fuimos abriendo brechas hasta que llegó al punto de que éramos tres para toda la República. Uh, Entonces, el trabajo pues nos rebasó. Llegó el momento, iniciamos a trabajar en el 2002 y ya para el 2013, 2014, ya era imposible, ¿no? De trabajar. Era de salida a salida, viaje tras viaje, ya. y rápido, todo lo querían rápido, ¿no? Y el trabajo acumulado. Entonces, pues ya fue que hubo la necesidad de abrir por segunda, ocasión la convocatoria ahora otra vez de antropología, ¿no? Por parte de, ya ahora sí, la Fiscalía General de la República. Es lo que te iba a decir, hay otro tipo de peritos y hay un trabajo que se conjunta, quién lo junta, digamos, para hacer una conclusión de un caso.
la policía de investigación, ustedes, el juez, el Ministerio Público? ¿Quién junta, digamos, las conclusiones de cada peritaje, de cada perito, digamos, en sus distintas áreas? Un perito psicólogo, sí hay peritos, de psicología, ¿no? Y bueno, Pues forenses, etcétera. mira, ¿Cómo junta todos? lo ideal sería que efectivamente sí hubiera un solo dictamen, ¿no? Cuando yo me salí de la fiscalía, cuando renuncié, estaban en pláticas sobre hacer un dictamen multidisciplinario, donde se conjuntara identificación, medicina, odontología, antropología, en un solo dictamen, ¿no? Se quedó en pláticas, lo ideal hubiese sido eso. No sé si a la fecha ya lo hagan, desconozco, pero no, hasta donde yo sé, todavía en otras áreas, por ejemplo, para el caso del peritaje antropológico sociocultural, todavía es por separado cada área. Por ejemplo, nos pueden llamar a trabajar, sí, con la misma víctima, medicina, psicología, trabajo social y antropología. Y a lo mejor con la finalidad de no revictimizar, pues sí hacemos una entrevista en conjunto, de manera conjunta, ¿no? Pero ya para trabajar en específico cada eh, cuestión que nos interese a cada perito, pues ya lo hace por separado. Y ya una vez que se hace esa entrevista de manera conjunta, pues ya puedes seguir tú trabajando tu dictamen y a lo mejor ya, una vez que estás trabajando, le puedes solicitar al perito de psicología, bueno, tú ya terminaste tu dictamen, ¿cuáles fueron tus resultados? Y a lo mejor yo digo, bueno, de acuerdo a lo que dijo la víctima respecto a que la violentaban de manera psicológica, bla, 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 el perito en psicología afirmó que tiene este tipo de secuelas, ¿no? Y ya es como que cerramos o armamos, pero tampoco yo puedo pronunciarme por decir, pues la víctima tiene estrés postraumático, ¿no? Ujú. No, tiene que ser desde mi área las conclusiones a las que yo llego, así como el perito de medicina, psicología y cada quien en su área. Pero sí empleamos o nos hacemos a llegar de esos dictámenes para apoyarnos, ¿no? Ok. En la elaboración del dictamen. Platícanos un poco de tu artículo, ¿no? ¿Cuál, Pues mi, qué anécdota, digamos, es como la más significativa, que está ahí plasmada, sin que, sin que nos quite la posibilidad de comprar el libro y poder, digamos, más bien darnos un piquetito, digamos, ¿no? pues sí, mira, aquí el libro el artículo en el que participo, Importancia de peritaje antropológico sociocultural en la Procuración y Administración de Justicia, abordo justamente cuál es la labor o el quehacer del perito, ¿no? De qué hace, cómo hacer el peritaje, qué hacemos. Y abordo tres temas que es las prácticas culturales como la brujería, de un caso que tuve, el primer caso que tuve. Abordo el caso de Mariana Lima como el primer feminicidio y un caso de trata de personas. A ver, espérame, Que es espérame. Cuéntanos un poco sobre el de la brujería, es decir, la brujería, lo que encontraste fue que la brujería, no sé si la palabra es justifica o explica el acto, el delito o el hecho que pasó. Cuando nos llega la solicitud a la fiscalía, yo me quedé justamente sorprendida, ¿no? Por lo que estaban solicitando las autoridades. Sucede que había habido un operativo en un domicilio y en ese operativo encontraron frascos, era por parte de la Fiscalía de contra la Salud, delitos contra la salud.
Entonces, había en ese domicilio en frascos, contenían dentro una sustancia ahí, viscosa, y dentro de esa sustancia había envoltorios de papel aluminio y al interior de aparecían otro papelito con el nombre de una persona y además fragmentos de cabello, de telas. Eran 6 frascos los que había. Y bueno, resulta eh, importante mencionar que al leer las documentales me entero que esas personas ya habían fallecido y que no había pues por cuestiones sí, de alguna manera, de manera violenta algunos y otras no se determinaba cuál había sido la causa de muerte, pero había uno que todavía seguía, digamos, con vida, pero que estaba grave y que no, los médicos no tenían hasta ese momento su diagnóstico, ¿no? De qué es lo que pudiera hacer. El caso es que las investigaciones de las autoridades los llevaron a entrevistar, desconozco si, o más bien ya no recuerdo si a esta persona que entrevistaron y que se decía ser brujo, estaba entre los que detuvieron o llegaron a él por otra cuestión, ¿no? El caso es que él había hecho ese, ese ritual, digamos. Y pues nos decía que la intención era pues hacerles brujería y que él había cumplido pues con su trabajo porque pues justamente pues ya habían fallecido esas personas, ¿no? Entonces el trabajo fue sobre esa situación de cómo funciona estas prácticas religiosas o no religiosas, sino paganas, desde cómo se puede hacer, ya sea el mal a otras personas y cómo funciona, ¿no? En este caso, pues llegamos a la conclusión de que funciona pues a través de la fe, ¿no? Si tú tienes fe, si hay una creencia, pues esta brujería o este ritual, pues va a funcionar en ti. Y si Oye, no, pues pero poco se puede culpar a alguien por eso. Pues no hay pruebas, ¿no? De que funcione. O sea, sí se murieron, pero pues él no las mató, ¿no? Directamente, no les sí, puso una pistola a sí, alguien, ¿no? digamos que es algo subjetivo, ¿no? Sí. Porque no se puede comprobar tajantemente que era eso, ¿no? El Se brujo fue hizo como más bien la descripción de lo que contenían em, esos frascos. esas evidencias, esos frascos, contra la declaración que estaba en el expediente de lo que decía el brujo, el supuesto brujo, ¿no? Y sobre eso se trabajó haciéndonos a llegar documentales sí, bibliografía básica sobre el tema para llegar pues a una conclusión, ¿no? De que, pues, si bien no íbamos a llegar a decir sí, él lo hizo, pero sí que existen esas prácticas, ¿no? Existe, sí. Digamos, como Ajá, diría Evans Pritchard en las magia y oráculos, ¿no? Entre los Asande, entre los Asane. ese día vi la magia, ¿no? Digamos. Sí, así como que, no, pues son temas que de Eso, alguna manera nos llenaron como antropólogos y que nos apasionaron, ¿no? De alguna manera y nos hicieron querer ser antropólogos y decir, yo quiero ser como. yo quiero ver la magia algún día. Así Oye, es. bueno, ¿qué nos podrías decir, digamos, de la, la participación en este libro, ¿no? De colegas que están trabajando áreas en las que regularmente no está un antropólogo y entonces dan su testimonio, su autobiografía, su experiencia, digamos, ¿no? Como para no ser tan técnicos en áreas que uno regularmente no piensa que está un antropólogo. ¿Qué te, qué podrías decirnos de esto, pues? ¿Qué te deja esta experiencia de haber convivido con estos colegas que algunos han tenido más suerte que otros, pues, para encontrar un camino en la vida, digamos? Sí, mira, pues
antes que nada, pues estar agradecida con los editores, con Nora, Adriana, con Víctor García, que de alguna manera hemos sido amigos, compañeros desde de generación, obviamente, y en una reunión surgió esto de hacer el libro de charlas. Y bueno, ya ellos se concretaron a trabajar y para que se llevara y empezamos a reunir, a juntar, de hablar a los compañeros, oye, ¿te interesa trabajar y esto? Y sí, efectivamente se reunió un grupo de compañeros de diferentes generaciones, ya con el segundo libro, en donde pues la intención yo creo que básicamente de nosotros era que al estar platicando nuestras experiencias laborales, encontramos que pues no nos preparan para esto, ¿no? En la academia. Durante la carrera nos dicen, aprendemos la teoría de esto, la teoría del otro, y leemos, pero nadie te dice en qué vas a trabajar, cómo vas a trabajar o qué vas a hacer, ¿no? Estamos como que en el himno hay un desconocimiento, desafortunadamente todavía, por el quehacer de la antropología. Y justamente fue la intención de que pues todos tienen diferentes experiencias laborales. Unos se fueron por la academia a dar clases, otros se fueron a la mejor a hacer investigaciones de mercadeo, otros a la mejor como se dedicaron igual al mismo campo de la antropología forense, en mi caso, como Carlos Alberto Jiménez, que también escribe otro artículo. En fin, hay un campo que se plasma aquí de experiencias en el que para nosotros incluso nos es desconocido a veces, ¿no? De qué podemos hacer como antropólogos. Sin embargo, quisimos hacer esto para no solamente como satisfacción personal, sino para las nuevas generaciones, de que si les agrada la antropología, si quieren ser antropólogos, pues vayan viendo que tienen otras opciones, no solamente de dar clases, sino que se vayan capacitando y decir, bueno, yo me quiero ir por este camino, quiero ser antropóloga forense, ¿por qué no? Antropólogo forense, que ya es en la actualidad te puedo decir que es un campo muy, ¿cómo te puedo decir? Recurrido, ¿no? Recurrido, que muy, y Desgraciadamente, pues, ¿no? En este que en país. el futuro, pues que va a ser muy solicitado, ¿no? Entonces, desafortunadamente, por el contexto social en que vivimos, pues se requiere de muchos antropólogos. Hay una crisis forense y que se requiere de este trabajo, pero se requiere de que si te vas a animar, tengas un carácter fuerte, saber trabajar con mucha presión, porque te comentaba, mucho trabajo, de mucho estrés, de saber abordar y afrontar la vida desde cosas que no te esperan, ¿no? Y el ambiente Sobre debe todo ser también pesado, muy pues, ¿no? pesado. ¿No? Desde Policía. incluso yo me hacía, y a la fecha me hago la pregunta de, ¿qué es más difícil? ¿Trabajar con vivos o con muertos? Y pues yo llego siempre a la conclusión de que pues con muertos es más fácil porque los muertos ya no te hacen nada, ¿no? Sin en cambio los vivos, sí, esos hay que tenerles miedo. Había historias desgarradoras de chicas de trata de personas, por ejemplo, de justo las víctimas de personas desaparecidas. Em, es un dolor para las familias que pues muy grande y que te pega a ti como investigador, que dices, no me imagino, ¿no? Estando en la posición de esas personas que no Personas. saben de la noche a la mañana desaparece su familiar y no tienes, eh, pues tú la tranquilidad ya, ¿no? Te roban la tranquilidad, la paz de la familia. Este, de las feminicidas, la familia de una víctima de feminicidio, son
se derrumba la familia prácticamente. Son anécdotas o historias de vida que lamentablemente muy crudas, muy fuertes. Y sí hay que tener un carácter fuerte. Yo me sentía y yo me describía antes como una persona, una mujer muy débil, ¿no? Eso sí, soy hipersensible, yo, eh, pero pues trato de, cuando está enfrente de la víctima, pues no demostrar mis sentimientos, ¿no? Trato de ser ecuánime y separar el trabajo con lo emocional. Sin en cambio, pues yo creo que en parte eso me ha ayudado a hacer un poco más de rapport con la gente, porque es imposible no mostrar tus sentimientos a veces, ¿no? Ante esas historias de vida y y pues que si no aprendes de esas historias, digo, a veces vemos el mundo muy color de rosa cuando la realidad es otra. Entonces, pues sí, para ser antropólogo forense se necesita de tener un carácter y que te guste, que te apasione, ¿no? El trabajo que haces. Entonces, con esa finalidad fue hecho este libro de plasmar un poquito de nuestra experiencia laboral, que bueno, se queda corto en realidad. Quisiéramos tener más o haber tenido más espacio en el libro, ¿no? Sin en cambio, pues son cortos los, los artículos, pero que de alguna manera te dan una idea de lo que puedes hacer y qué se hace, ¿no? Como antropólogo social. Entonces, pues los invito a que lean el libro, lo compren, lo adquieran y pues conocer un poquito de nosotros los antropólogos, ¿no? Del quehacer antropológico. Te escuchaba, Guadalupe, y pensaba que efectivamente a veces, digamos, o siempre, la mayoría de las veces, uno piensa en la antropología como esta parte bonita, ¿no? De colorida, de descubrir tradiciones, culturas y describirlas, las fiestas, como la parte brillante, digamos, de la cultura humana. Y lo que tú has hecho, pues, es como trabajar en la parte oscura de la cultura humana, la parte negra, ¿no? Donde hay efectivamente una cultura de la delincuencia, de la mala hondez, del crimen, ¿no? Digamos que es cultural de alguna forma, que forma parte de la cultura de la humanidad, digamos, pero que no quisiéramos ver, ¿no? Y que entonces, pues hay antropólogos como tú que están en esa otra parte describiendo esta zona oscura de la cultura humana. Te agradezco mucho esta charla, la verdad que aprendimos mucho. Esperamos que la gente pueda interesarse en el texto, que lo consiga con ustedes para que puedan continuar, digamos, conociendo estas otras formas de hacer antropología. Guadalupe, ¿con qué quisiera cerrar esta charla? ¿Cuál es tu conclusión de esta plática? Pues agradecerles y decirles que estoy muy orgullosa de ser antropóloga social, ¿no? A lo mejor no recuerdo un profesor, Ricardo Falomir, que nos decían, no se da ni un milímetro, si quieren ser ricos, aquí no se van a ser ricos, ¿no? Y sí, Fíjate, se efectivamente, fue tu internet y ya no escuchamos lo que dijo el maestro. ay, perdón, ahí estoy. Ahí estás, ya. ¿Qué te dijo el maestro? Sí, de que no cedamos ni un milímetro a la mediocridad, que si queríamos ser ricos, a lo mejor en la antropología no lo íbamos a lograr, ¿no? Y sin en cambio me quedé en antropología social y Y estás y sí, a lo contentota. mejor fue complicado, no ha sido nada fácil el trayecto, el transitar por este camino laboral, pero me ha traído también muchas satisfacciones, ¿no? Qué bueno. Y yo creo que con eso me quedo, con esas satisfacciones de poder
aportar un granito de arena a la Administración de Justicia, en este caso, para resolver casos y saber que mi trabajo de alguna manera está sirviendo a alguien más, ¿no? Entonces, con eso me quedo y pues otra vez motivarlos a las nuevas generaciones a que elijan en la carrera que ellos quieran y que si se quedan en antropología social van a tener grandes experiencias, ¿no? Ok. Y pues con eso. Gracias, gracias Guadalupe. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Si quieres ahorita decirnos rápidamente cómo conseguir el texto. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo pueden conseguir el texto? ¿Cómo pueden Pues cómo lo venden? pueden comunicar con Nora Adriana. Ahorita no tengo a la mano su Su correo. su correo electrónico, pero a través de ellos, pueden conseguir el libro, básicamente, o con su servidora, a través de un WhatsApp, un correíto. Mi correo es cjfgmercado arroba gmail.com. Ahí me pueden mandar un correíto de que les interesa el libro y pues ya lo podemos conseguir. Y ahorita apenas me parece que está en trámite el ICBN para que pueda subir a la web, pero muy pronto también ya estará disponible en la web. Si tienes Facebook o Instagram o Twitter, dánoslo para que te puedan también ahí. Sí, en Facebook me encuentran como Guadalupe Mercado. Este, pues básicamente ahí o el mensajito por WhatsApp al número 55 36 81 55 42. Ahí Ok, me puedes mandar un WhatsApp y pues básicamente eso sería como que la manera de conseguir el libro. ok. Gracias, Guadalupe. Nuevamente te agradezco y te mando un abrazo y felicidades. Gracias, gracias por tu invitación. Un abrazo a todos.